Hola, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un tema que sinceramente es fascinante. A ver, piénsalo. Casi siempre que estudiamos historia nos quedamos atascados en las grandes fechas, las batallas épicas y los nombres de los próceres de turno, ¿verdad? Pues hoy vamos a cambiar totalmente la lente. Vamos a fijarnos en esos detalles increíbles de la vida cotidiana en Colombia. Queremos descubrir cómo era de verdad el día a día de la gente de a pie. Para este recorrido nos vamos a basar directamente en un trabajo excelente, el libro Historia de la vida cotidiana en Colombia, editado por Beatriz Castro Carvajal. Y es que este análisis va muchísimo más allá de los típicos campos de batalla. Nuestra idea es explorar las realidades más íntimas, casi sensoriales, de cómo vivía la gente común, abarcando desde los mismísimos inicios de la conquista hasta la instauración de la República. Y bueno, para que nos organicemos un poco, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, los primeros días de la conquista. Segundo, las minas y haciendas coloniales. Tercero, la vida en las ciudades coloniales. Cuarto, las universidades y los conventos femeninos. Y quinto y último, la vida cotidiana en la República. ¡Vamos a ello! Arrancamos con nuestro primer punto de hoy, los primeros días de la conquista. Fijaos, las primeras incursiones periféricas arrancan por el año 1509, en Urabá. Luego, hacia 1536, damos un salto con la expansión liderada por figuras clave hacia Santa Marta, Cartagena y Popayán. Y todo el tinglado culmina en 1539, cuando se crea políticamente el nuevo Reino de Granada, tras las expediciones de hombres como Quesada, Federman y Belalcázar. Pero, más allá de estas fechas en el calendario, lo que realmente impresiona son los durísimos esfuerzos humanos que tuvieron que hacer para establecer una mínima rutina en un entorno que les era completamente desconocido. Una locura, vamos. Pasamos a nuestro segundo bloque, las minas y haciendas coloniales. Escuchad este extracto poético anónimo del siglo XVIII, porque relata con una crudeza tremenda la realidad social de la época. Dice: el blanco vive en su casa de madera con balcón, el negro en rancho de paja, en un solo paredón. Es fuertísimo, ¿no? Esa inmensa riqueza de oro que sacaban de montañas y ríos era el gran motor económico, por supuesto. Pero claro, el coste humano de esta rutina minera era absolutamente desgarrador, marcado por un nivel de agotamiento y abandono extremo para los trabajadores esclavizados. Y esta dinámica nos muestra perfectamente las dos caras del mundo rural colonial. Por una parte teníamos las condiciones extenuantes, superbásicas y demoledoras de los campamentos donde extraían el oro. Pero por otra parte, a partir del siglo XVII, empiezan a florecer las haciendas. Y estas enormes fincas agrícolas remodelaron literalmente el paisaje. Imaginaos, con sus canales de riego, sus cercas y los nuevos cultivos, transformaron valles y sabanas enteras en inmensas colchas de retazos verdes. Un contraste visual y social brutal. Entramos en el punto número 3, la vida en las ciudades coloniales. Para entender cómo funcionaban estas ciudades, hay que tener clarísimo que todo su orden y mantenimiento descansaba sobre un pilar fundamental, la mita urbana. El mercado, el abastecimiento y hasta la construcción física de las enormes casas de 2 plantas de los señores encomenderos dependían al 100% de este sistema. Básicamente, consistía en la extracción de trabajo indígena, lo que en aquella época llamaban coloquialmente el alquiler de indios. Sin esta rutina obligada, simplemente las urbes no habrían podido sostenerse ni un día. Ahora bien, a pesar de vivir en un mundo construido sobre jerarquías tan rígidas, la gente común se las arregló estupendamente para crear sus propias redes de protección. Por ejemplo, los artesanos formaron cofradías y gremios que estaban súper conectados entre sí. Y ojo, que no eran solo para ir a rezar, funcionaban como verdaderas redes de seguridad social. Se apoyaban económicamente para pagar las dotes de sus hijas, se cuidaban cuando caían enfermos y cubrían los gastos si alguien fallecía. Defendían su honra pública tejiendo unos lazos de solidaridad comunitaria que eran prácticamente irrompibles. Vamos con el cuarto apartado, las universidades y los conventos femeninos. Y preparaos, porque aquí vienen varias sorpresas. Si miramos la educación en el siglo XVIII, es cierto que había colegios en lugares como Popayán, pero la vida universitaria, con sus rutinas diarias estables de verdad, se concentró en Santa Fe de Bogotá. Instituciones superemblemáticas de la ciudad, como el Colegio Mayor de San Bartolomé y el del Rosario, no se limitaban a dar clases sin más. Lo que hacían era establecer unas pautas, una disciplina y unos modelos cotidianos de estudio, que luego, poco a poco, se acabarían exportando a otras ciudades de todo el virreinato. Y atención a este dato.
porque rompe por completo con esa imagen mística y tradicional que tenemos de los conventos femeninos. Resulta que, a falta de bancos formales en la época, los monasterios operaban como el mismísimo corazón financiero de la ciudad. Tal cual lo oís. Prestaban dinero a un 5% de interés anual y, cuidado, no les temblaba el pulso para embargar propiedades si alguien dejaba de pagar. Además, y esto es alucinante, a pesar de haber hecho un voto de pobreza, monjas como María Josefa de la Concepción administraban fortunas personales enormes e invertían su propio dinero de forma súper activa. Eran unas auténticas estrategas financieras. Llegamos por fin al punto 5, la vida cotidiana en la República. Y llegados a esta época nos asalta la gran pregunta. ¿Con el amanecer de la República cambió realmente la vida cotidiana? Es decir, ¿hubo de verdad una revolución en el día a día después de conseguir la independencia política? ¿O la gente siguió atrapada en las mismas rutinas agotadoras de siempre? Bueno, pues vamos a descubrir cómo era la cruda realidad de moverse por este país durante todo el siglo XIX. Fijaos bien en este ciclo, porque resume a la perfección el brutal nivel de exigencia física de aquel entonces. Miles de pequeños propietarios y peones vivían literalmente en un movimiento perpetuo. Su día empezaba muchísimo antes de que saliera el sol, cargando a sus espaldas pesados bultos con productos agrícolas. Después tenían que enfrentarse a caminos de herradura interminables y terrenos súper escarpados para lograr llegar a los mercados de la ciudad. Y por último les tocaba el viaje de vuelta por la noche hasta sus casas en el campo, cargando con nuevos víveres, igual llevando un niño recién bautizado o simplemente intentando sobrevivir al cansancio mortal después de una larga noche de fiesta en el pueblo. Una paliza en toda regla. Así que el punto clave para entender el periodo es el contraste tan bestial que se vivía en estas jóvenes ciudades republicanas. Las urbes te vendieron una fachada súper civilizada. De día veías a la alta sociedad paseando y admirando lo mucho que avanzaba el progreso y la modernidad. Pero en cuanto caía el sol, la ciudad mostraba su otra cara. Hablamos de barrios periféricos, bastante insalubres y plagados de mosquitos, como el barrio de Las Cruces, donde la diversión nocturna giraba en torno a litros y litros de bebidas tradicionales como la chicha y la pita. Era un choque frontal total entre las grandes ideas ilustradas y una realidad material bastante ruda. Y bueno, para poner el broche final a este análisis de hoy, os quiero dejar con una pequeña reflexión para que le deis una vuelta. Dentro de varios siglos, ¿cómo juzgarán los historiadores las rutinas de nuestra propia vida cotidiana? Fijaos que hoy hemos hablado del agotamiento físico brutal de los campesinos, del alucinante poder financiero de unas monjas de clausura y de la durísima desigualdad en las minas. Visto así, resulta súper interesante pensar el día de mañana, cuando los expertos del futuro examinen nuestros móviles, nuestras oficinas y nuestras ciudades, ¿qué dirán exactamente de nuestras rutinas actuales? En fin, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. Espero de verdad que os haya despertado un montón de curiosidad.